Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo formato que estoy empezando a trabajar. Le he dado el nombre de monográficos, también podría haberle llamado soliloquios, porque solamente estoy hablando yo. Pero me gustaba el nombre monográficos pues porque me recordaba a un periodista que se llama Juan Antonio Cebrián, que hacía unos monográficos de misterio, ¿no? Y un poco en honor a él, pues son monográficos. Y voy a dar una pequeña charla, digamos, centrada en mi experiencia personal sobre diversos temas. Este en concreto va a ser la respiración. Estoy pues sentado en una silla con un café en la mesa y un micrófono. Así que todo es bastante artesanal. Perdonadme si me equivoco, si cito lo que no hay que citar y digo las cosas un poco torcidas, pero no soy médico, ni soy un erudito, ni un sabio, solo soy una persona normal. Y como no soy médico, pues también deciros que no os puedo dar recomendaciones médicas. No me hagáis caso a mí, hacer caso siempre a vuestro médico. ¿Vale? Dicho lo cual, empezamos con el tema de la respiración. El cuerpo humano de la 3D que manejamos aquí tiene, digamos, varios alimentos principales. Uno es la comida, otro es el agua, otro es la respiración y otro es la luz solar. Incluso podríamos decir que son unos más densos y otros menos densos, ¿no? Tendríamos el sólido, que es el alimento sólido, la comida, el líquido, que es el agua, el gaseoso, que es la respiración, y el etérico, por llamarle de alguna forma, que sería la luz del sol. Bueno, de estos cuatro, el principal es la respiración. ¿Y por qué digo que es el principal? Tú puedes estar mucho tiempo sin que te dé el sol y tu cuerpo apenas sufre. Iría perdiendo vitamina D y otras cosas, pero aguantaría años incluso, sin sol. Puedes estar sin comer días. Si tienes mucha reserva de grasa, semanas o incluso meses. Sin beber, puedes estar 2 o 3 días, pero sin respirar, ¿cuánto puedes aguantar? Unos pocos minutos, máximo. Cuando venimos a este mundo, nuestro primer impulso es ¿cuál? Respirar. Y luego ya nos ocuparemos de comer, de tomar la leche o lo correspondiente, pero siempre lo primero es la respiración. La respiración ha sido objeto de estudio de antiguas civilizaciones, de las que tenemos constancia, por lo menos, de la India y de China, y sabemos que en esas antiguas civilizaciones se les daba un lugar preponderante a los ejercicios respiratorios. ¿Eh? En la cultura china hay una frase muy antigua, que creo que es del canon de medicina interna del emperador amarillo, que dice que antiguamente los hombres respiraban hasta los talones y por eso vivían muchos años. Puede referirse a la respiración en el sentido de respirar aire o puede referirse a una forma específica de abrir y cerrar las articulaciones imitando el movimiento respiratorio. No lo sabemos porque han pasado tantos años que esos términos pues, son un poco confusos. En la India tenemos la cultura yógica, que es un camino espiritual realmente, aunque luego a nosotros en Occidente nos ha llegado como una especie de ejercicios físicos para mejorar la salud, pero realmente yoga viene de la palabra unir. ¿Unir qué? Unirse a Dios, a la propia esencia universal. Descubrir tu propia naturaleza mediante esas prácticas yógicas. Y dentro de esas prácticas, una de ellas es el pranayama, que son unos ejercicios respiratorios que se basan en la idea de que en el aire que respiramos hay una energía que se llama prana que energiza el cuerpo. Y cuando ese prana circula por los nadis correctamente, la salud se produce de forma automática. Ya vamos viendo que
que la respiración pues es algo importante, aunque muchas veces la damos por sentada, pero lo que sucede es que respiramos poco y mal, de manera superficial y de forma incorrecta, muchas veces. En ese sentido, quiero destacar la importancia de la respiración abdominal. Ya sé que lo habréis escuchado muchas veces, pero fijaos que en el siglo pasado hubo un doctor, creo que era ruso, puede ser de algún otro país del este, llamado Benjamin Buteiko. Me cuesta un poco pronunciar el nombre porque no estoy habituado, que se fijó en una cosa, y es que los pacientes del hospital donde él trabajaba, que estaban más graves, respiraban más veces por minuto y de forma más superficial. Y los pacientes que estaban más sanos respiraban menos veces por minuto y de forma más profunda. Qué curioso, ¿verdad? Es un poco contraintuitivo. Disculpadme que voy a tomar un traguito de café. Nosotros pensaríamos que al respirar más veces, más seguido, el cuerpo se oxigena más. Pero resulta que no, es justamente al contrario. Ah, ¿y por qué? Pues porque precisamente hay un gas en nuestro cuerpo que es el óxido nítrico, del que podemos hablar también si queréis, que lo que hace es ensanchar los vasos sanguíneos para que el oxígeno llegue más fácilmente a donde tiene que llegar. Cuando se respira muchas veces seguidas, los niveles de óxido nítrico bajan. Entonces, al oxígeno le cuesta más llegar a los sitios donde tiene que llegar que si se respira menos veces, de una forma más profunda, y el nivel de óxido nítrico es mayor. Y es por esto que él empezó a la gente a enseñarles su manera de respirar. Él inventó un método que se llama el método buteico, donde se prescribe respirar siempre por la nariz, muy importante, de forma controlada, respiración abdominal y muy suave. Hay mucha gente que ha reportado curación de enfermedades asociadas a la respiración utilizando este método. Yo no voy a decir que te vayas a curar de algo con esto, pero te digo que vayas, si quieres, e investigues el método buteico, cómo funciona y lo que se habla de él. Y también, si quieres, podéis investigar la diferencia en la forma de la cara de las personas que respiran por la nariz y las personas que respiran por la boca. Un tema muy interesante también. Bueno, ¿y cómo llegué yo a estas informaciones? Pues porque yo me gusta leer libros de espiritualidad, ahora leo menos, pero antes leía bastante. Y de vez en cuando dejaban caer pues que un cuerpo oxigenado es menos susceptible a caer enfermo que uno poco oxigenado. Investigando, un día llegué al método Wim Hof. El método Wim Hof lo popularizó un señor holandés que se llama precisamente Wim Hof, que estudió técnicas de los yogis y de gente del Himalaya. Y popularizó un método adaptado a las personas occidentales, a nuestro estilo de vida rápido y estresado, que produce grandes resultados con unos pocos minutos al día. Las enseñanzas originales de los budistas y de la gente del Himalaya, del Tíbet, enseñan cosas como la práctica Tumo, la respiración Tumo, que habréis visto muchos vídeos en YouTube de gente de aquí que dice que te enseña eso, pero no te está enseñando eso realmente.
La respiración de fuego o tumo, lo que hemos visto muchas veces es a personas en el Himalaya con una manta húmeda encima en medio de una tormenta de nieve y están secando la manta con el calor producido por su propio cuerpo. Y ellos se sienten calentitos y muy bien. Evidentemente, para poder dominar esa práctica, tienes que estar allí, viviendo, inmerso completamente en esa cultura y en ese sistema de creencias. Lo que no puede ser es que tú vivas aquí como un occidental y pretender que tú vas a lograr eso mismo. Porque para ellos eso es un camino espiritual y es un camino que dura toda la vida. Un camino espiritual es para siempre, no se acaba nunca. Entonces, el decir que tú eres maestro de algo, aquí en Occidente, sobre todo de una práctica de allí, pues el 99,9% de las veces es mentira. Es una trama de marketing. Pero bueno, volviendo a lo que nos incumbe, al método de Wim Hof y a la respiración. El método de Wim Hof se basa en hacer unas rondas respiratorias donde primero se inhala varias veces y después se exhala y se mantiene la respiración con los pulmones vacíos. Y al acabar se inhala otra vez y se mantienen los pulmones llenos durante un periodo breve de tiempo. ¿Qué pasa con esta práctica respiratoria? Luego podemos hablar de las otras partes de su práctica, del frío y de la meditación, pero hoy vamos a hablar de la respiratoria. Esa práctica respiratoria, esa hipoxia, esa falta de oxígeno, tiene varios efectos en el cuerpo físico de las personas. Por un lado, cuando se contiene la respiración, el cuerpo libera una forma de adrenalina llamada noradrenalina o norepinefrina, que es muy curativa. Entonces lo que te hace es bajarte los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Cuando has hecho varias rondas de respiración te sientes pues muy calmado, tranquilo, y es por ese efecto de la noradrenalina bajando el cortisol. Además, esta noradrenalina es muy curativa y se dedica pues a ir restaurando partes internas del cuerpo que pueden estar dañadas. Por otra parte, el hecho de hacer una hipoxia estimula las mitocondrias que hay en nuestras células. Las mitocondrias son las partes de la célula encargadas de producir energía dentro de la célula. Son como pequeñas centrales energéticas y responden muy bien a los estímulos intensos. Es decir, si tú a tu cuerpo no le estimulas mediante estímulos apropiados, frío, calor, hipoxia, ejercicio físico, las mitocondrias están ahí tranquilas y producen su nivel de energía estándar, el que estén acostumbradas, 30, 40, 50, cada una diferente, porque todos tenemos mitocondrias distintas. Entonces, cuando tú las estimulas, de alguna forma, con estos estímulos, hipoxia, calor, frío, ejercicio y otros, ayuno, por ejemplo, la mitocondria se fortalece. Es como si le hicieras ir al gimnasio y está mucho más sana y produce más energía. Y eso redunda en un beneficio energético para nuestro cuerpo. Por otro lado, estas hipoxias también producen algo más, y es que los niveles de óxido nítrico de nuestro cuerpo aumentan. Por lo tanto, el umbral de oxígeno que necesitamos es menor y puedes hacer más repeticiones del mismo ejercicio cansándote menos. Es decir, si tú habitualmente puedes hacer, digamos, 10 flexiones, pues probablemente después de hacer estos ejercicios respiratorios podrías hacer, me lo invento, 13. ¿Vale? Luego ha habido personas que han descubierto más aplicaciones para estos métodos, porque se pueden utilizar
para otras cosas. Cuando tú haces estas rondas de respiración, recibes unas sensaciones físicas como de burbujas, en la piel, y hay gente que se centra, por ejemplo, si tiene una afección física, en concentrar esa sensación física en la parte de su cuerpo donde está afectada. ¿Con la intención de qué? De que la noradrenalina de la que hemos hablado antes vaya hacia esa parte y la vaya sanando. Pero hay otra gente que lo que se centra es en incrementar la cantidad de sensación en general, en todo el cuerpo. Y hay gente que reporta que con eso llega a un punto que salen al astral. A mí no me ha sucedido nunca un desdoblamiento haciendo ese método. Lo que sí me ha sucedido es que ha bajado tanto el umbral de oxígeno que me he quedado dormido practicando los ejercicios. Y por eso es importante que nunca se practique el método Wim Hof en el agua ni antes de meterse al agua, porque podría tener consecuencias de que al ser tu umbral de oxígeno tan bajo, el cuerpo no te pide respirar y tú en el agua te ahogas sin darte cuenta. Entonces, esto es muy importante, jamás practicarlo antes de entrar al agua ni dentro del agua. Bueno, quitando esa precaución, y puede que alguna persona, si tiene la tensión muy alta o hipertensión, que tenga precaución con esto, lo demás son todo beneficios. Hemos hablado ya del óxido nítrico, hemos hablado de las mitocondrias, hemos hablado de la noradrenalina, pero no hemos hablado de lo que a mí más me gusta siempre, que es que las cosas prácticas y gratuitas son las mejores. Respirar es gratis, ayunar es gratis, dormir es gratis, hacer ejercicio es gratis, pasar frío es gratis, pasar calor en verano gratis. Entonces, eso son cosas que benefician ampliamente a nuestro cuerpo. El frío, en el método Wim Hof, tal como se utiliza, tiene también la capacidad de activar el nervio vago. Además de la respiración, que con ese efecto de la noradrenalina nos activa el sistema parasimpático, pues el frío, el darse un baño frío o meter la cara en el agua fría, también tiene esa capacidad de aumentar la actividad parasimpática y hacer que estemos más relajados y mejor. Y bueno, simplemente deciros pues que ha sido un placer compartir este ratito con vosotros, que probad métodos respiratorios, probadlos antes de hacer ejercicio, por ejemplo para ver si hacéis más repeticiones del mismo ejercicio, probadlo después, a ver si os recuperáis más fácilmente del ejercicio, probadlo, por ejemplo, antes de dormir, a ver si dormís mejor. Podéis probarlo si otra persona de tu entorno tiene una afección respiratoria tipo gripe o catarro, a ver si a ti te sirve como protección frente a eso. Yo os diría que reviséis a Wim Hof también y veréis que se le hizo una prueba y todo esto está documentado y hay vídeos sobre ello, donde él enseñaba a un grupo de voluntarios su método de respiración y de frío y hacían un estudio controlado, unos científicos en una universidad, donde al grupo entrenado por Wim Hof y a un grupo de control se les inyectaba una bacteria que causaba una enfermedad leve y el grupo que practicó el método de respirar y de frío no contrajo la enfermedad y el grupo de control sí contrajo la enfermedad. Así que ahí os lo dejo para que investiguéis, practiquéis y disfrutéis. Un saludo muy fuerte, feliz día, feliz noche,
feliz año, feliz todo. Chao.